Hola a todos, bienvenidos a Subir ese tren. Hoy estaremos viendo la segunda parte sobre Transnistria, el país fantasma de Europa. Si no viste la primera parte, te dejo el enlace ahora en pantalla y también en la descripción y al final del video. Por la curiosidad de conocer un lugar tan extraño, decidimos visitar Transnistria, una región del este de Moldavia que se autodeclaró un país independiente. Por lo tanto, es un país que existe, pero que no existe ante los ojos del mundo, ya que no es reconocido por nadie. Para poder llegar, decidimos viajar en autobús desde Chisinau, la capital de Moldavia, hasta Tiraspol, la de Transnistria. Para llegar en transporte público no hay muchas opciones a elegir, ya que Transnistria no posee aeropuertos y tiene solamente una frontera abierta. Eso sí, hay que admitir que el servicio de autobuses es continuo, y lo que más nos llamó la atención es que a pesar de haber un conflicto latente, para la gente es normal cruzar de un lado para el otro. También hay que admitir que los rumores que circulan sobre este lugar no alientan demasiado a viajar. Estos la definen como el hogar de mafiosos, de prostitutas y de ex agentes de la KGB que se convirtieron en mafiosos. Aparte que dicen que vive del tráfico de armas con Rusia. Es por esto que lo más difícil es el primer paso, cruzar la frontera, ya que estaríamos entrando en una región que está fuera del control del resto de los países del mundo, por lo tanto nadie nos garantiza nuestra seguridad ni tampoco qué nos pueda pasar ahí adentro. Cuando llegamos a la oficina del puesto de control, notamos que es prácticamente como cualquier otra del mundo, pero con la particularidad que hay solo un puesto perteneciente a Transnistria, ya que para Moldavia ambos lados son parte de su territorio y por ende no la consideran una frontera. Muchos de los comentarios que leíamos se orientaban a que en ese lugar podían pedirnos coimas, interrogarnos y hasta más de uno aseguraba que los militares locales, en conjunto con la KGB, hacían desaparecer personas, y que todo esto sucedería hablando en ruso ya que es la única lengua en la que se comunican. Pero la verdad que en nuestro caso fue bastante distinto. El oficial a cargo del control de pasaportes nos habló todo el tiempo en inglés y aún sin pedirlo nos dio la visa por 3 días, el tiempo máximo que se puede permanecer como turista. Lo más curioso es que no nos sellaron el pasaporte y a cambio recibimos un comprobante que es como un recibo de supermercado. Todo terminó con un Welcome to Transnistria y fue mucho más fácil de lo esperado. Estábamos dentro de un país que legalmente no existe. Aunque a decir verdad, si bien nuestra experiencia fue buena, es difícil negar o afirmar que los rumores sobre lo que ocurre en esta región sean ciertos o no, ya que su estado de ilegalidad hace que la información sobre Transnistria sea poca y las fuentes de información sean principalmente testimonios de otros viajeros. Aprovechando que íbamos a tener 3 días, decidimos visitar Tiraspol, la capital, y Bender, la segunda ciudad más importante y donde se produjeron los principales enfrentamientos en el proceso de independencia. Una vez dentro de Transnistria, en el camino comienzan a aparecer por todos lados la bandera y el escudo del país. La primera es igual que la de la ex República Socialista de Moldavia, y el escudo se asemeja pero cambiando algunos elementos, entre ellos el nombre obviamente. Nos alojamos en uno de los pocos hostels de Tiraspol, que como no podía ser de otra forma, se llama Lenin Street Hostel. De allá, lo primero que fuimos a hacer es cambiar dinero, porque obviamente Transnistria tiene su propia moneda, el rublo transnistrio, una moneda que solo se acepta dentro del país y con menos valor legal que los billetes del Monopoly. Por si esto fuera poco, en Transnistria hay monedas de plástico, similares a las de un juego de mesa. Todas tienen distinta forma y color, y son muy prácticas para las personas no videntes. Pero las curiosidades del dinero transnistrio no terminan acá. Cuentan con una moneda plástica de 3 rublos y un billete de 25, y las monedas metálicas de menos de un rublo tienen la hoz y el martillo que nos recuerdan al ex dinero soviético. Por lo tanto, hasta el momento ya dije que Transnistria posee su propia bandera, su escudo, fronteras y moneda, pero la lista sigue. Obviamente el país cuenta con un banco central, el cual cada día establece el valor de su moneda, aunque es difícil saber qué parámetros usan para fijar el valor de cambio de su divisa, ya que no es reconocida por ningún otro país y solo tiene validez dentro de sus fronteras. Y por si esto fuera poco, las tarjetas de crédito también existen, y tampoco están exentas de curiosidades, ya que no se utiliza ni Visa ni Mastercard, tampoco American Express. La única tarjeta aceptada es la emitida por el sheriff, una especie de conglomerado casi monopólico que posee supermercados, estaciones de combustible, el monopolio de las tarjetas de crédito, refinerías, una empresa constructora, se encarga de la importación de autos al país e incluso tiene su propio equipo de fútbol, que posee el único estadio de Moldavia avalado para que se disputen partidos internacionales. Tal vez parezca mucho, pero puedo asegurar que la lista sigue. Se preguntarán, ¿cómo funcionan los bancos de un país que teóricamente no existe y con una moneda no reconocida? Según pudimos averiguar, Transnistria tiene su propio circuito bancario interno, mediante el cual pueden manejarse los ciudadanos dentro del país.
Estos bancos también emiten las tarjetas de crédito, que no solo sirven dentro de sus fronteras, sino que cuando desean pagar fuera, la misma se enlaza con un banco de Rusia y actúa como si fuera de aquel país. Cambiando de tema, como es de esperarse, en Transnistria no abundan los turistas. Es muy difícil ver alguno caminando por sus calles, y parecen tan escasos los visitantes que no es extraño que algunas personas, principalmente gente mayor, te mire como si fueras un extraterrestre e incluso intenten fotografiarte. Las principales ciudades son Tiraspol, la capital, y Bender, la ciudad más cercana a la frontera moldava. Esta última se encuentra en territorio que históricamente pertenece a Moldavia, pero que luego de los enfrentamientos, Transnistria se quedó como propios. Si bien Transnistria es un lugar que se suele pensar como quedado en el tiempo y visitarla es como volver al pasado, más precisamente a la vieja Unión Soviética, la realidad no es tan así. Es cierto que podríamos hacer todo un video con automóviles Lada junto a monoblocks de la época comunista y con estatuas de Lenin, pero la realidad es que dentro de las limitaciones que un país así puede tener, Transnistria es como cualquier otro sitio que podamos imaginar. Pero probablemente la principal razón que se puede encontrar para decir que Transnistria es el último bastión soviético sean sus emblemas y el parlamento. Este último, rememorando viejos tiempos, se sigue llamando Soviet Supremo, y es uno de los pocos en el mundo que aún luce una estatua de Lenin frente a él. Aún así, el mismo gobierno aclara que no son comunistas. Uno de los monumentos centrales de Tiraspol es un tanque de guerra ubicado frente al Parlamento, que conmemora el triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial, y una llama eterna dedicada a los que perdieron la vida defendiendo la ciudad cuando en 1941 cayó en mano de los nazis. Pero lo más extraño es que en una de las calles secundarias hay una copia de la Torre Eiffel de unos 5 metros de altura. En su calle principal, 25 de octubre, es posible ver un pequeño edificio con dos banderas. Se trata de la Embajada de Osetia del Sur y de Abjasia, los otros dos estados no reconocidos que apoyan sin fuerza alguna el reclamo de Transnistria. No se puede dejar pasar que fuera de Tiraspol sí hay algunos lugares dignos de admirar, como por ejemplo la fortaleza de Bender y el monasterio Noulnem, ubicado en el pueblo de Chitkani. A decir verdad, ambos se encuentran en tierras moldavas, pero como fue dicho antes, por los enfrentamientos armados quedaron en territorio bajo control tranistrio. A esta altura, más de uno se preguntará cómo viven en un país que no existe. Para sus ciudadanos es bastante complejo, ya que por ejemplo algunos llegan a tener dos, tres e incluso cuatro nacionalidades y por ende pasaportes. Por ejemplo, además de la no reconocida nacionalidad transnistria, también el moldavo, el ruso o el ucraniano, que es el que les sirve fuera de sus fronteras. Otra curiosidad puede ser que una persona técnicamente puede casarse más de una vez, ya que su matrimonio en Transnistria carece de reconocimiento fuera de sus fronteras. Tal vez esto pueden parecer ventajas, pero no todo es tan así, ya que por ejemplo Tiraspol posee una universidad nacional, pero para quien se gradúa es muy difícil justificar que posee un título emitido por una universidad de un país que no existe. En el plano político, Transnistria parece jugar a dos puntas. Por un lado, intenta estrechar aún más los lazos con su madre patria Rusia, pero al mismo tiempo buscan ser reconocidos como país y acercarse a Europa y a la Unión Europea. Si bien nadie quiere reconocerlos como un país oficial, cada uno hace su propio negocio con Transnistria. Por ejemplo, poseen industrias textiles y venden sus artículos a la Unión Europea, aunque, por su estado de ilegalidad, se ven obligados a poner la etiqueta que diga hecho en Moldavia. Muchísimo se puede hablar de este lugar, aunque tal vez la pregunta más difícil de responder es si Transnistria es un país o no. Tiene sus propios emblemas, instituciones administrativas y de poder, un gobierno, leyes propias, ejército, fronteras definidas, un banco central, emite su propio dinero y pasaportes, y tal vez el hecho más cualitativo es que una parte importante de su población considera que deben ser un país. Aunque pueda tener todo esto, como fue dicho al principio, lo que le falta es que algún país del mundo los reconozca. En una región con tantos movimientos a lo largo de la historia es muy difícil de tomar un bando y decir quién tiene razón. El problema, más allá de las discusiones políticas entre dirigentes de ambos países o regiones, es que quienes quedaron en el medio fueron sus habitantes. En pocos meses se formó una barrera militar que actúa de frontera, y quienes se encontraban cercanos a ella quedaron divididos de sus familiares y vecinos, y en muchos casos con parte de sus territorios en el otro país. Aún así, dan vuelta muchos fantasmas alrededor de este lugar. Se pueden implementar argumentos tanto para avalar su reconocimiento como no. Moldavia reclama que los transnistrios se consideren moldavos, cuando ellos mismos están más cerca de sentirse rumanos. A su vez, saben que si meten un pie en Transnistria, se las van a tener que ver con Rusia.
Estos últimos hablan y ayudan a Transnistria, pero no le brindan el reconocimiento oficial, y es un gran misterio de lo que traman en esta región, si es que traman algo, y eso hace que los rumores sean de lo más variados. La Unión Europea tiene a Transnistria en su lista de zonas en conflicto, pero no parecen demasiado interesados en resolverlo. Y el resto del mundo ni siquiera sabe que existe Transnistria. La realidad es que Transnistria existe, aunque nadie quiera admitirlo, y al parecer no hay nadie muy dispuesto a terminar con el conflicto, sino que a todos parece servirles el estatus de país que no existe. Muchas gracias por ver este video, y antes de terminar, no te olvides de ayudarme suscribiéndote al canal de Subiré a ese tren.